Continuamos con el requisito 5 de la ISO 14001, Sistema de Gestión de Medio Ambiente, numeral 5, liderazgo. Vamos a hablar porque es importante que nosotros desde el rol de auditores evidenciemos que la empresa está demostrando el liderazgo y el compromiso de su sistema de gestión de seguridad, de medio ambiente, perdón. Primero, la alta dirección debe mostrar compromiso visible con el sistema de gestión ambiental y asegurarse que estos recursos estén alineados con los objetivos estratégicos que se propone la organización. Además, el liderazgo debe asegurarse de que el sistema es implemente de manera efectiva y sea comunicado a todos los niveles de la organización. Entonces nos dice que se debe establecer un compromiso visible. Es decir, que este debe estar dispuesto o disponible de tal forma que toda la organización lo pueda ver. Pueden usar carteleras, pueden usar folletos, pueden usar medios de comunicación como páginas web, como intranet, algo que demuestre que eso está de una forma visible. Más que tenerlo de pronto ya pegado y que nunca nadie más lo consulte o únicamente en el momento de una reinducción o una inducción, lo que hay que demostrar o lo que hay que realmente auditar desde este punto de vista es que nosotros podamos ver este compromiso que declarado por la organización, que la gerencia lo declare a través de las diferentes herramientas que pueda llegar a usar, porque al hacer esta declaración visible, pública, pues se está comprometiendo con esta implementación y con la destinación de todos los recursos que vienen para poder implementar esto. Además, todas esas partes interesadas, todos los niveles de la organización deben conocer este compromiso. Una técnica muy sencilla para darlo a conocer a esas otras partes interesadas, pues es publicándolo en redes sociales, en página web, con el fin de que todos puedan acceder a ella, tengan conocimiento y pues esto ayude a que el sistema de gestión esté comunicado y se evidencie ese compromiso por parte de la dirección y de todos los niveles que participan. El requisito 5.2 nos habla ya de la política del sistema de gestión ambiental y es importante poder identificar que esta política debe estar alineada al contexto estratégico, es decir, a esos requisitos de nuestro numeral 4, partes interesadas, el análisis de cuestiones internas y externas, el alcance del sistema de gestión y que esto sea apropiado al contexto organizacional, o sea, que todo esto que vamos a documentar y que vamos a auditar a través de una política lo podamos evidenciar a través de un texto que cumpla con estos requisitos. También una política de gestión ambiental debe estar direccionada al cumplimiento de los requisitos legales. Eso es fundamental, que ese ítem esté incluido dentro de la política de gestión ambiental que se declare. Y además debe estar declarado que está en pro de la prevención de la contaminación y de la mejora continua del desempeño ambiental. Entonces, estos son tips claves que deben tener en cuenta en el momento de auditar la política. Cuando hagamos el ejercicio, es importante, el ejercicio de auditoría, es importante que ustedes tengan en cuenta que la política debe tener una estructura y esa estructura nos va a dar el debido cumplimiento tanto de lo documental como de lo que se le da a conocer al personal. Entonces, hablábamos de un compromiso para proteger el medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación. El primer tip que debe estar dentro de esa política. El compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales, el compromiso con la mejora continua, la información documentada, es decir, esta política debe estar documentada, debe estar disponible y debe protegerse y todo lo que lleva consigo el tema de información documentada y que debe estar comunicada a todos los niveles de la organización. ¿Se acuerdan que
cuando hablamos del requisito 4 del contexto de la organización, hablamos mucho sobre las partes interesadas. Entonces, a estas partes interesadas, incluyendo los trabajadores, los clientes, los proveedores, los entes regulatorios, la sociedad, la comunidad, deben conocer nuestra política y la empresa se debe asegurar que conocen esta política. Después ya seguimos con el requisito 5.3, roles, responsabilidades y autoridades. Como en todos los sistemas, es importante que la organización defina los roles y las responsabilidades. Estos deben ser claros, deben ser coherentes con el objeto de la organización y, importante para el tema de gestión ambiental, que haya una persona responsable de la gestión ambiental y que esta persona responda de forma en su competencia, en estos roles, en estas responsabilidades y en estas autoridades. Si se dan cuenta, la norma no nos contextualiza un nivel educativo, un nivel de formación, un nivel de competencia de ningún aspecto, pero nos dice que sí debe ser una persona competente para responder a su rol en el caso de pronto del responsable del sistema de gestión ambiental o de alguna medición ambiental, pues debe tener esta formación, que sea capaz a través de su competencia de responder a sus responsabilidades y en el caso de que tenga autoridades, que las pueda también responder. 5.4 Consulta y participación de los trabajadores. Este requisito es de los que tal vez frecuentemente, tanto para seguridad y salud como para medio ambiente, dado que pues aplica para estas dos normas, se encuentran hallazgos de no conformidad, porque muchas veces no se interpreta de la forma adecuada o simplemente no se documenta y pues no se puede mostrar una evidencia. Porque es importante que la organización promueva los mecanismos de participación y de consulta. ¿Por qué? Porque esto es lo que permite demostrar ante la luz de una auditoría o ante la luz de la implementación y de un seguimiento, puede ser de una Secretaría de Medio Ambiente en este caso, que los empleados sí están participando del diseño de ese sistema de gestión. Esto se hace a través de incentivos, a través de capacitaciones, a través de compromisos, todo esto con el fin de que todos en la organización tengamos una cultura de prevenir esos factores contaminantes, de ayudar al medio ambiente. En el caso de las enmiendas de cambio climático, pues poder aportar a estas enmiendas de cambio climático. ¿Qué debemos tener como factores claves o tener en cuenta en este diseño? En primer lugar, proporcionar mecanismos, el tiempo, la formación adecuada y todos los recursos que sean necesarios para realizar consulta y participación de los trabajadores. Es decir, aquí no vale que digan no, tenemos que producir y por eso no podemos parar una planta para que el personal participe de una capacitación o de alguna consulta en caso de algún comité o alguna votación. Entonces, no vale, ¿por qué? Porque la norma no lo establece como un debe. ¿Se acuerdan que hablábamos en algún momento en nuestra introducción del curso que los debes son obligatorios? Entonces este es un debe de la norma. Y así lo concibe ISO 14001 y los otros sistemas de gestión también. Entonces se nos vuelve obligatorio y es importante poderles dar esta disponibilidad, no solo de tiempo, de recursos, de formación, porque de pronto le pedimos a un empleado que tenga en cuenta la clasificación de unos residuos, pero ni siquiera él conoce o no entiende el mecanismo para hacer esta clasificación. También proporcionar el acceso oportuno a la información que debe estar de forma clara, comprensible y pertinente en el sistema de gestión. Ustedes han visto que a lo largo de toda la norma hemos ido hablando de muchos conceptos, hemos ido hablando de muchos factores de implementación, de requisitos, de leyes y muchas veces no todos los niveles de la empresa están en la capacidad de interpretarlo de la misma manera, no porque no quieran, no porque tal vez no les llegue la información de forma adecuada, sino muchas veces es que desde quienes diseñan el sistema de gestión no dan a comprender estas directrices de formas adecuadas. Entonces,
Si hablamos de una forma muy técnica, pues seguramente hay cierta población, y no solo digo que los operarios, porque a veces ellos sí entienden, y quienes tenemos formación en X o Y carrera no lo comprendemos. Entonces, no se trata de nivel educativo, no se trata de nivel de educación, sino cómo damos a conocer el mismo mensaje de una forma asertiva, que todos lo puedan conocer, que todos lo puedan interpretar, y además que le demos cumplimiento al requisito señalado. Entonces eso es importante y es clave. Además es importante y clave que el personal pueda consultar esta información, que la tengan disponible. Entonces vuelvo al ejemplo, si vamos a hablar de reciclaje o de clasificación de residuos, que el personal pueda acceder a esta información. Entonces por eso es que uno dice, con razón, en las canecas viene descrito cómo es la clasificación de estos residuos. Muchas veces para uno es obvio, uno dice, ay, pues obvio, la verde es para esto, la amarilla es para esto, la blanca es para esto, la roja es para esto, pero valga aclarar que no para todos es obvio, porque no todos estamos metidos dando capacitaciones y repitiendo como lora estos conceptos, y por eso no están aquí, ¿cierto? Entonces por eso se hace de una forma visible, no es porque sea obvio, es porque realmente es un medio de comunicación y es válido y respetable en el momento que se quiera implementar. También es importante, en el caso de que las organizaciones presenten algún tipo de barrera o obstáculo para que todos participemos y todos accedamos al tema de la consulta, pues que establezcamos que esto es un incumplimiento a este requisito, porque no deben existir barreras. Debe, todo lo contrario, debe demostrarse una gestión para que la gestión nos ayude a que todos participemos, a que todos vivamos en la cultura de medio ambiente. El requisito 5.5, comunicación, nos va a hablar de dos factores importantes: cómo hacemos comunicación interna y cómo hacemos comunicación externa. Requisito que también está en las otras normas, 9001 y 45000, ¿cierto? O sea, calidad, seguridad y salud, medio ambiente comparten este requisito también. Nos dice que debemos establecer un proceso que sea efectivo para llevar a cabo la comunicación interna y la comunicación externa sobre temas ambientales, pero ya como lo dije anteriormente, también sabemos que se pueden integrar temas de calidad y de seguridad y salud, para que no tengamos tres matrices distintas en caso de que estemos auditando un sistema integral. Pues no tiene que haber una de calidad, una de medio ambiente, una de seguridad, sino que estas se pueden integrar. Entonces, ¿cómo o qué es lo que nosotros vamos a comunicar internamente? Entonces, cuando hablamos de comunicar de forma interna la información pertinente al sistema de gestión, es entre los diferentes niveles y funciones de la empresa, ¿sí? Al interno de la empresa. Entonces aquí podemos documentar o comunicar cambios, comunicar políticas, comunicar las matrices de aspectos e impactos, comunicar tal vez si hay campañas internas, entonces inducción, todo lo que hacemos a nivel interno de la organización, ¿sí? Esto con el fin de que, para que internamente todos conozcamos cuál es esa forma de comunicarnos, que nos llegue el mismo mensaje, que todos estemos alineados con los mismos objetivos, que estemos cumpliendo los mismos procedimientos, que estemos cumpliendo con los mismos requisitos, y así pues vamos a garantizar que en la comunicación no se van a perder esas visiones que tenemos de nuestro sistema. Recuerden que cuando hablamos de visiones, esa meta a la que queremos llegar, y pues todos, seamos colaboradores, seamos proveedores, seamos trabajadores directos, como estemos dentro del sistema de gestión y como se nos haya catalogado como parte interesada, pues nos tenemos que comunicar. Y aquí entran las comunicaciones externas. Cuando habla de la norma de comunicar de forma externa, es esa información que es relevante del sistema de gestión ambiental y que debe estar establecida en procedimientos, tal vez algún tipo de comunicación, fichas técnicas, pero que se derivan de esas partes interesadas que no hacen parte del sistema interno, sino del
sistema exterior, como los proveedores, como los entes regulatorios, como un cliente, es decir, una exigencia ambiental que nos haga el cliente. Tal vez necesita ver un reporte anual del RUA, que es un tema ambiental, un reporte ambiental que hacen las empresas que generan residuos, y lo está solicitando el cliente. Entonces, ¿cómo le vamos a dar esa comunicación al cliente? No, se genera el reporte y nosotros vamos más allá y vamos a generar el reporte y se lo vamos a entregar a nuestro cliente diciéndole: ya tenemos el reporte de este año o de estos años. Lo mismo con todos estos actores, con los vecinos, con la comunidad. Si tal vez tenemos algún tipo de impacto ambiental, ¿cómo se lo vamos a conocer a nuestros vecinos o a los demás? ¿Y qué les estamos enseñando tal vez a través de campañas o a través de algún tipo de brigada para que ellos se culturicen y aportar a nuestro sistema de gestión? O los entes regulatorios, ellos nos solicitan a nosotros diferentes tipos de reportes, diferentes tipos de seguimientos y de cumplimientos, y pues cómo damos a documentar y a informar estos requisitos. En el requisito 6, ya estamos a 5.6, perdón, estamos hablando de la información documentada. Para seguridad y salud, para calidad, aplica exactamente igual los requisitos del sistema de gestión ambiental. Entonces, debemos mantener información documentada. Esta información documentada debe demostrar cómo se le da cumplimiento, en este caso, al sistema de gestión ambiental. Debe estar accesible a todos aquellos que son responsables, ya sea de su control, de su actualización o de la consulta. Si tal vez es una persona que únicamente consulta el documento, entonces debe poder acceder a ellos. Debe estar controlada. Entonces, cuando hablamos de control de la información documentada, hablamos de aquello que ya en un procedimiento está redactado, como versiones, vigencias, los cambios que se le hacen, y poder controlar esta información para nosotros poder garantizar que ese sistema de gestión ambiental está funcionando con documentos que son realmente aptos y que son documentos que están acordes y actualizados a la realidad de la organización. Ya terminamos esta parte del liderazgo, esta parte del numeral 5, en donde nos enseñan, ya empezamos a ejecutar, como ustedes pudieron ver, parte del plan de la planeación, pero llegamos al requisito 6.1, y son todas las acciones que nosotros debemos auditar y que la organización debe implementar para abordar los riesgos y oportunidades. Hemos hablado en las clases anteriores que hay una norma que es la ISO 31001, que es especialista en la gestión del riesgo. Si ustedes tal vez no han diseñado una matriz de riesgo o tal vez no han tenido un contacto directo, yo los invito a que estudien esta ISO 31001. Nosotros damos cursos de ISO 31001, pero si de pronto dicen no tengo el tiempo o no lo puedo hacer, miren, toman la ISO 31001 y hacen el ejercicio como lo hemos venido haciendo en estas clases, leyendo la norma, interpretándola. Pueden buscar ejemplos, pueden aterrizar los conceptos y lo pueden aplicar. Es decir, la norma no exige que tengamos una formación y un cartón en ISO 31001 para poder aplicar estos conceptos, pero sí es una muestra de que es una metodología que realmente está comprobada y que nos va a ayudar a identificar todo lo que tiene que ver con esos riesgos y oportunidades. Entonces, ¿qué debemos incluir o qué debemos definir cuando estemos auditando estos riesgos y estas oportunidades? Primero, pues que la empresa definió de forma clara todos sus aspectos ambientales y que de esos aspectos ambientales que la organización definió, pues están definiendo o identificando qué posibles riesgos se pueden llegar a materializar y qué oportunidades se están materializando. Acuérdense que los riesgos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces, ¿qué se está materializando? ¿Qué se puede llegar a materializar o qué se ha materializado anteriormente para poder documentar esa matriz y poder gestionar esos riesgos?
Cuando vamos a hablar de riesgos y oportunidades, es importante que en el momento de la auditoría también identifiquemos todos aquellos que se derivan tal vez de un cumplimiento legal o de un cumplimiento de un cliente, o tal vez una norma, así sea como esta, ISO 14001, que es una norma voluntaria, pero ya establece unos requisitos de obligatorio cumplimiento. Entonces, esto también debe estar incluido dentro de ese diseño que se va a realizar. Entonces, como les digo, la metodología que ustedes encuentren o que decidan implementar en el caso de quienes están documentando sistemas de gestión, y para nosotros que somos auditores, pues también ser abiertos en las metodologías, porque no todos van a usar 31001, puede que algunos utilicen su propia metodología. Entonces, importante estos 3 pasos que vamos a hablar. Primero, aportar mayor nivel de seguridad en el sistema de gestión ambiental, consiguiendo más resultados. Entonces es importante que cuando estemos revisando estos riesgos y estas oportunidades se cumpla este primer aporte, ¿sí? Entonces, que independiente de la metodología que usemos, ¿sí? Entonces, aportar a un mayor nivel de seguridad en el sistema de gestión ambiental. El segundo, prevenir o minimizar los efectos deseados. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan que hablábamos anteriormente? La contaminación, uno de ellos. Entonces, que apunten a esa dirección. En este caso, cambio climático, que ya lo vamos a estudiar más adelante, y que obviamente hace parte de la implementación que vamos a auditar, sobre todo en ISO 14001, porque acá ya podemos abordar un poco más. De pronto las otras ISO se quedan en la identificación y cómo el cambio climático está perjudicando a su negocio desde seguridad y salud o desde calidad, pero acá ya lo vamos a ver en aplicabilidad, o sea, ya vamos a ver qué iniciativas ambientales está teniendo la organización para incluir estas enmiendas o para ya gestionar las enmiendas de cambio climático. Y el de siempre, el clásico, mejora continua, que apunte a la mejora continua. Entonces, cuando hablamos de aspectos ambientales, recuerden que vemos la importancia de estos aspectos ambientales. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la empresa tiene que determinar esos aspectos que pueden generar un impacto al ambiente de forma significativa, es decir, positivo o negativo. ¿Sí? Si hay organizaciones que de pronto usan el papel para producir su producto o su servicio, pues tienen que abordar ese impacto que están generando. Entonces, al ya identificar ese aspecto que tiene su organización, que es en el que trabajan con este recurso natural y que no lo pueden eliminar, que lo tienen que seguir gestionando, entonces tienen muchas opciones. Tal vez llegan a una reducción del consumo de papel o de el buen uso del papel con su cliente directo, o son aquellas empresas que siembran árboles para que su impacto se minorice, que este recurso pues sea renovable en un tiempo, obviamente largo tiempo, ¿cierto? Pero están contribuyendo al aspecto que ya han identificado y que pues obviamente en este caso es un impacto significativo. También es algo importante para tener en cuenta que la empresa debe comunicar todos estos aspectos ambientales en todos los niveles de la organización, a todas estas partes interesadas. Entonces es cuando vemos mucho el tema de las campañas, que empresas que a nivel ya de compromiso llegan a dar estas campañas no solo a sus empleados, sino a toda la población, a toda la comunidad. De hecho, lo hace de forma abierta para que todos se capaciten, para que todos se motiven, para que todos estén involucrados, le dan cumplimiento a este requisito y están haciendo un aporte muy, muy grande a través de la educación o a través de este compromiso con otras personas que hacen parte de esa cadena de valor de la empresa. También es importante en el momento de detectar, poder ver y agregar esa visión de cómo la empresa va a ir minorizando esto o cómo lo está enfrentando para que no se materialice y que estos aspectos ambientales pues se vuelvan o que ya no tengan un control dentro de la organización, que eso realmente sería bastante perjudicial para la empresa.
Otras obligaciones de cumplimiento van aplicadas pues al cumplimiento de requisitos legales, es decir, si de pronto la organización está implementando esta norma ISO, que en algunos casos o en la mayoría de casos es voluntaria, pero hay otros requisitos legales dentro de un país, dentro de una nación, dentro del sector, dentro del mismo barrio incluso, que sean de obligatorio cumplimiento, pues se deben cumplir. Independientemente de que la norma no las establezca, que no las tenga dentro de la explícitas dentro de su contenido, pues se deben cumplir. Adicional, si la empresa establece políticas que vayan en pro de la cultura ambiental, en pro de la reducción de la contaminación, de crear ambientes seguros en cuanto a materia de gestión ambiental, pues también deben ser obligaciones de cumplimiento, y eso mismo se le debe transmitir a todos dentro de la organización. Cuando se establecen estas acciones, la empresa debe planificarlas, debe decir de qué manera las va a cumplir y de qué manera van a generar un resultado. Entonces, se identificaron los aspectos, los significativos, y tenemos que establecer que estos aspectos significativos tienen unas obligaciones de cumplimiento. Son obligatorio cumplimiento una vez se identifican. ¿Por qué? Porque ustedes van a apuntar sea la reducción, o sea al mantenimiento, o sea a la eliminación, sea cual sea el apunte o la visión o el resultado que ustedes tienen, pues se tienen que llegar a implementar estas acciones. Hay que integrar estas acciones con el sistema de gestión. Entonces, ustedes ya acá definieron en forma de planificación unos aspectos que tienen unas acciones que para abordar, para ser enfrentadas. Entonces, ahora lo implementan en su sistema. Es decir, ya crean procedimientos, ya le definen unos responsables, ya se crean esos roles, esas responsabilidades, las autoridades en pro de esas acciones que vienen de la identificación de esos aspectos. Y ya cuando se implementan, se tienen evidencias, se tienen procesos montados, pues ¿qué van a hacer ustedes? A verificar como auditores que esto tenga un resultado y se evalúe la eficacia, se lleven a cabo las acciones, que sí se cumplen, si de pronto hay actividades pendientes, ¿por qué? Si ya no se va a cumplir esa acción, ¿por qué? Y buscamos la justificación como auditores, ¿cierto? O sea, no nosotros, el auditado nos las declara y nosotros evaluamos si estas acciones sí están siendo planificadas, si estas acciones sí están siendo ejecutadas y si estas acciones nos están generando un resultado. Cuando entramos al numeral 7, empezamos a ver todos estos recursos necesarios para poder implementar estas acciones derivadas de esta identificación de los aspectos. Entonces, ¿qué recursos vamos a ver acá? Vamos a ver todos los recursos que tienen que ver con infraestructura, tecnología, personal, y en el personal vamos a entrar a ver la competencia y cómo es el grado de conciencia de las personas. Acá me encanta este requisito porque cuando hablamos de conciencia estamos hablando cómo el personal realmente está interactuando y está generando un resultado de toda esta planificación que estamos promoviendo, cómo lo comunicamos y cómo ya nosotros lo transmitimos en la operatividad. ¿Listo? Entonces, nos vamos a contextualizar. La organización tiene que identificar el personal que necesita para implementar su sistema de gestión, la infraestructura que necesita, ¿cierto? Veíamos anteriormente que era infraestructura, todo lo que rodea, todo lo que hace parte de la implementación del sistema. Tengo este micrófono, hace parte de mi infraestructura. Tengo el computador, hace parte de mi infraestructura. Tengo unas instalaciones, hacen parte de mi infraestructura. Entonces, la organización debe definir esa infraestructura necesaria. La competencia, entonces se debe asegurar de que el personal que está encargado del sistema de gestión sí es competente, que realmente tiene una competencia para llevar a cabo el sistema de gestión, y la dividimos en educación, formación, experiencia y
cada uno de los miembros de la organización, de los contratistas, de partes interesadas que hacen parte de esta organización y que afectan el sistema de gestión positiva o negativamente, deben tener esta competencia y se debe demostrar, que eso lo vamos a ver muy bien cuando estemos viendo la auditoría, cuando pongamos en marcha la auditoría. Todos y absolutamente todos los empleados deben ser conscientes de las implicaciones ambientales de sus actividades. Toda actividad tiene una implicación ambiental, no únicamente los que producen o fabrican con recursos naturales. Lo decíamos anteriormente, tú y yo, por estar conectados de esta manera, tenemos implicaciones ambientales. Entonces, ¿cómo la organización es consciente de esto y cómo cada uno de los actores funcionales de ese sistema de gestión está cumpliendo para llevar a cabo estos requisitos? ¿Cómo nosotros comunicamos estos resultados tanto internamente como externamente? Esos recursos que se están gestionando, y conservar documentado siempre la evidencia de la aplicabilidad de cada uno de estos requisitos. ¿A qué nos referimos? Si tenemos o hemos definido recursos de infraestructura, de personal, de tecnología, recursos en los que se haya invertido, debe haber una evidencia objetiva para la evaluación. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos como auditores. Si decimos que un recurso importante son las canecas donde van a ir clasificados los residuos, eso es un recurso y debe haber una evidencia objetiva, no solo la caneca, ¿cierto? La caneca que está ya puesta, sino demostrar que la organización compró y adquirió esa caneca, que no sea una caneca que sea prestada de otra empresa. Y se los digo porque eso suele suceder para las auditorías. Entonces, no, mire, tengo un amigo que sí tiene este recurso que nosotros no tenemos, él no lo presta y lo mostramos el día de la auditoría. Entonces, nosotros como auditores vamos a ir más allá y vamos a analizar esos recursos, cómo se han gestionado. De la competencia, entonces hablamos que debían tener una formación, que deben conocer la política, que deben tener tal vez cultura ambiental en la clasificación de residuos. Entonces, ¿cuál va a ser el recurso, la información documentada adecuada para demostrar que esto sí se está cumpliendo? Entonces, puede ser un certificado de la capacitación, un listado de asistencia, una evaluación de la capacitación, todo con el fin de demostrar que la persona sí tiene una competencia. La conciencia, ¿cómo evaluamos esta conciencia nosotros los auditores? Es cuando nos acercamos a nuestro auditado y le decimos, ven, ¿conoces la política del sistema? ¿Cómo haces para reducir la contaminación? ¿Tus productos o lo que tú estás produciendo impactan en contaminación? ¿Y cómo reducen la contaminación? ¿Cuál es la disposición final de esto? Si a ti se te daña esta herramienta o esta máquina, ¿qué pasa con ese residuo? ¿Para dónde se va? Entonces, el trabajador debe ser muy, muy consciente de cómo él maneja y cómo es su afectación desde su operación hasta la entrega del producto final. Esto lo tenemos que conocer todos. ¿Cómo se comunican? Entonces, ¿cómo la organización comunica sus resultados externamente o cómo se comunican internamente? Una vez llega a las organizaciones y ellos no saben de qué manera reportar un derrame. Resulta que una sustancia química se derramó, esa sustancia química es tóxica, entonces ya está teniendo una afectación ambiental, no solo de seguridad y salud, sino ambiental, con la zona, con los trabajadores, tal vez con los productos que se están produciendo. Entonces, ¿cómo usted va a comunicar ese accidente, ese plan de emergencias que se activó? Y muchos no saben, muchos lo desconocen, muchos ni siquiera saben qué hacer en caso de. Entonces, esto va incluido dentro de la comunicación. Y esa es la información que debe conservar la organización. Y esa es la información que nosotros como auditores entramos a revisar y evaluar desde nuestra experticia. Entonces, hemos finalizado en esta lección ya toda la parte de planificación. En la próxima lección
damos inicio ya a la implementación, ya la ejecución de todo esto que hemos venido hablando desde el contexto de planificación. Ya hemos hecho algunas cosas de implementación, pero nuestro numeral 8 de operación nos va a aterrizar en cómo hacer la debida implementación y el debido seguimiento, pues en el caso de nosotros como auditores.